Maitei Pemehuana, Temembocuera, Porundu, Boesirupegua. No importa el lugar para estudiar, aprenderemos desde donde estemos. Soy la profesora María Liliana, tu docente de Ciencias Sociales, y hoy trabajaremos con la disciplina Historia y Geografía. El tema a desarrollar el día de hoy, procesos históricos del Paraguay, 1900 a 1920. Para lo mismo, estaremos desarrollando los siguientes temas. Revolución de 1912, gobierno de Pedro Pablo Peña Cañete. Asimismo, el gobierno de Eduardo Scher, el gobierno de Manuel Franco, el gobierno de José Pedro Montero Candia y el auge económico durante la Primera Guerra Mundial. ¿Cuáles son los propósitos del día de hoy? Promover la opinión crítica acerca de los gobiernos estudiados, analizar los factores que produjeron la Revolución de 1912 y también identificar las consecuencias económicas de la Primera Guerra Mundial en el país. Para lo mismo, vamos a nuestra situación inicial. Nuestros personajes se encuentran en un paseo por un parque y conversan. ¿Vieron la placa de inauguración del parque? Sí, decía durante la presidencia de Eduardo Scher. ¿Quién fue? Para ayudar a nuestros personajes, vamos al desarrollo del primer tema del día, la Revolución de 1912. Podemos decir que el inicio en la Revolución de 1911 a 1912 se enfrentaron distintas facciones del radicalismo. Por un lado estaba la liderada por Albino Jara, que era el jefe absoluto del ejército. Podemos mencionar que el gondrismo estuvo conformado por el entorno de Manuel Gondra, ministro de Relaciones Exteriores de los liberales cívicos, y contó con el apoyo de la juventud paraguaya. Finalizó esta revolución con el triunfo del sector liderado por Gondra, la muerte de Jara y la desaparición de los cívicos. Al final de 1912 comenzó un periodo de estabilidad. Desarrollaremos el segundo tema, gobierno de Pedro Pablo Peña Cañete. El doctor Pedro Pablo Peña fue presidente provisional de la República del Paraguay entre el 28 de febrero y el 22 de marzo. Fue muy corta su duración en el gobierno. Podemos decir, como derivación de la caótica situación política que se vivía en aquel periodo. Recordemos que era un periodo de inestabilidad, por lo cual los gobernantes no duraban en sus funciones. El presidente Liberato Rojas renunció al cargo, por lo que el Congreso designó a Pedro Pablo Peña para ejercer la presidencia provisional de la República. Su efímero gobierno transcurrió en medio de una agitada situación en el marco de la Revolución de 1911 a 1912, sin que pudiera realizar obras de alguna importancia. Pasemos al gobierno de Eduardo Scher. Las obras que podemos mencionar de este presidente son las siguientes. Durante su gestión entró en vigor una nueva ley orgánica municipal. Hubo el hermoseamiento de varias plazas, así como estuvieron mencionando nuestros personajes, la pavimentación de calles, la demolición y el traslado del viejo mercado central y también la demolición de la casa de los gobernadores. Asimismo, se inició una relativa estabilidad política que duró casi una década, que para ese entonces era mucho tiempo. Asunción contó
con alumbrado público, tranvía eléctrico, y en 1913 se ensambló la primera línea ferroviaria de Encarnación a Posadas. Otra de sus obras en el ámbito educacional fue el decreto, que incluía aprendizaje del idioma inglés, algo muy importante para esa época y también para nuestros días, en los planes de educación secundaria. Se crearon además las escuelas normales rurales en 3 villas históricas: Villarrica, Encarnación y Pilar, también en Barrero Grande. Otra de sus obras fueron los institutos que más tarde se convertirían en elementales, y fue el primer presidente que logró terminar su mandato sin conspiraciones ni levantamientos militares. Entonces fue un presidente muy importante en su época. Pasemos a hablar del gobierno de Manuel Franco. Podemos decir que en su gobierno se impusieron metas. Las priorizadas fueron la enseñanza profesional, la reforma agraria, la implementación del voto secreto y la fijación del valor de la moneda. No descuidó el tema educacional, para el cual propició un plan en 1904 y años después Estatuto del Magisterio, que regulaba las remuneraciones de los docentes. Muy importante este presidente para el magisterio. Asimismo, prestó atención en el aspecto edilicio de Asunción, transformando el Mercado Iguazú en una plaza pública. Su gobierno se destacó por las condiciones de capacidad y honradez, algo muy destacable de este presidente. Pasemos a hablar al gobierno de José Pedro Montero Candia. El pediatra José Montero asumió la presidencia de la República a raíz de la súbita muerte de Manuel Franco, lastimosamente el 5 de junio de 1919, y la ejerció hasta el 15 de agosto de 1920. Podemos decir que durante su administración fueron creados establecimientos escolares y fortines militares en el Chaco. Se modificaron los planes de estudio de las escuelas normales, entre otras obras. Y hablemos del auge económico durante la Primera Guerra Mundial en nuestro país. A partir de 1914, como efecto del estallido de la guerra, se produjo una repentina subida y demanda de productos alimenticios. Especialmente esto benefició a la administración de Eduardo Scher por responder a las demandas y ordenó la construcción de varias plantas para la preparación de la carne. El gobierno paraguayo extraía sus recursos casi exclusivamente de los derechos de importación y exportación, un auge económico y un repunte muy significativo para la época. De ahí que cualquier fluctuación de este consistía y repercutía en las finanzas públicas. En el mercado paraguayo se evidenció el acaparamiento y el interés vinculado a la demanda de la carne y la existencia de este dentro de del mercado de los Estados Unidos a formar empresas frigoríficas. En cuanto a las principales importaciones en el transcurso de la Primera Guerra Mundial, incluía los tejidos de algodón, lana y seda, y artículos de mercería y confecciones comestibles y bebidas, fármacos y artículos de ferretería. Como vemos, el Paraguay estuvo en un repunte económico dentro de esa época. Bien chicos, llegamos a la evaluación de la clase del día de hoy. Veamos qué nos sugiere. Completamos con F si la afirmación es falsa y B si es verdadera. Y vamos a la primera proposición. En la Revolución de 1911-1912 se enfrentaron distintas facciones del radicalismo. ¿Era una acción falsa o verdadera? Muy bien chicos, era una acción verdadera. Dijimos que distintas facciones
fueron las que se enfrentaron en esta revolución. Vamos a la siguiente proposición. El mercado paraguayo acaparó el interés vinculado con la gran demanda de carnes y la existencia de ganado porcino. ¿Qué estuvimos diciendo sobre esto? Muy bien, es una opción falsa, ya que sí se ve vinculado a la gran demanda de carne, pero a la gran existencia también de productos alimenticios. Era lo que se solicitaba en ese momento. Vamos a la siguiente actividad. Sigamos con la siguiente actividad. Nos sugiere completar las oraciones con estas palabras: profesional, importación, exportación y moneda. Y la primera proposición dice lo siguiente: el gobierno paraguayo extraía sus recursos exclusivamente ¿de qué? Del profesional, de la importación, exportación o de la moneda. Muy bien, estuvimos hablando de la importación y exportación. Esto dentro del auge económico estuvimos hablando. Excelente. Vamos a la siguiente proposición. En su gobierno se impusieron metas en las que priorizaba la enseñanza. ¿De qué tipo? Y la reforma agraria, la implementación del voto secreto y la fijación del valor de la que. ¿Qué estuvimos hablando en el gobierno de Franco? Muy bien, de la enseñanza profesional. Asimismo, la fijación del valor de la, y nos queda una palabra, moneda. Excelente. Bien, chicos, llegamos al resumen de la clase del día de hoy. Hoy estuvimos tocando la revolución de 1912 y dijimos que se enfrentaron dos facciones del radicalismo. En el año 1912 a 1916 hablamos del gobierno de Eduardo Scher, que fue uno de los gobernantes que pudo terminar su mandato dentro de la política paraguaya. En el año 1916 a 1919 hablamos del gobierno de Manuel Franco, que estuvimos viendo que impulsó muchas reformas. En el año 1919 a 1920 hablamos del gobierno de José Pedro Montero Candia. Y por último hablamos del auge económico de la Primera Guerra Mundial, en donde la importación y la exportación hicieron un repunte dentro de nuestro país. Bien, llegamos a la finalización de nuestra situación inicial. Es importante conocer nuestro pasado. Sí, para entender nuestro presente. Hoy realmente aprendí mucho de los expresidentes del país y la realidad de la época. Bien, chicos, sí, aprendimos mucho esta clase de hoy. Recuerda, no importa el lugar para estudiar, sos el protagonista de tu aprendizaje. Hasta la próxima clase.